¿Qué tal, amigos del podcast? Gracias por estar con nosotros una vez más en otro episodio. Muchas gracias. Estamos reactivando estos podcasts. Dejamos de grabar yo creo que como 2 meses los podcasts porque estábamos en otras, dijeran los políticos, en otras, aristas, en otros temitas, pero ya estamos reactivando ya ni sé en qué temporada vamos. Yo creo que vamos en la 4ª o 5ª, y bueno, para inaugurar esta temporada está con nosotros un buen amigo, extraordinario ser humano, que aceptó la invitación. Le dije, oye, estás presentando tu libro, ¿por qué no vienes al podcast para platicar de él y de otros temas? Le agradezco mucho a Juan Carlos Calimayor, maestro Juan Carlos Calimayor, que además de ser un buen amigo, pues bueno, tiene una amplia trayectoria en el sector público. Fue funcionario público, secretario de Estado, es notario público, además abogado, analista político, y ahora debuta como escritor. Es el primero. Este es el primer libro. El primer libro, presentando esta obra literaria, Yo Maximiliano, el sueño del colibrí, que ahorita nos va a platicar. Querido amigo. Es un gusto, estaba yo en deuda contigo. La verdad es que hace tiempo grabamos, no sé si 1 o 2. Dos podcasts creo que hicimos, o 3. Y desatamos toda serie de apoyos, críticas, cosas que le quiere decir que... Oye, sí te llegaron a decir, oye, ¿qué onda con tu programa, con el Memo? Señal que cabalgamos. No, por ti, yo voy a todos los espacios, sí, con mucho gusto. No tienes exclusividad. Oye, y eres en como este caso, yo a ti te tengo una valoración especial. Muchas porque gracias, amigo. Creo que eres un profesional, ahora que hay tanto improvisado que se asume periodista, ¿no? Esto es un oficio que requiere disciplina, tiempo, ¿no? Como el carpintero. Como un todos oficio, los oficios. Sí. Que requiere hábitos, ¿no? Yo te he visto desde hace años, como reportero, por ejemplo, en la calle, o sea, sí. Conoces los bemoles del periodismo, ahora como dueño de un medio, como con un podcast, con un noticiero, o sea, sí. He visto evolucionar y no me extraña. Muchas gracias. Era fácil pronosticarlo conociéndote, ¿no? No, qué amable eres. Y mira, yo admirado, hace 2-3 días presentaste esta obra. Es que quiero que me invites a comer, por eso te estoy echando tanta flor. Que estar abierto ahorita el asador castellano. No, yo soy botanero. Bueno. A mí ya al Pelucas. Yo pensé que comía solo comida española. No, al Pelucas, ¿dónde quieres? Era el clientazo de los ladrillos. Había un restaurante de comida española que te gustaba, ¿no? Uno que está ahí por el centro. Ah, sí, ¿cómo se llama? La Macarena. ¿Qué tal se come ahí? Ahí está sobreviviendo, tienen pocos clientes, pero el dueño es español. La revancha de Moctezuma, ¿no? Porque sí. Vino hasta acá y hace una fabada muy buena. ¿Lo dejó todo allá en Madrid? Sí. Y se vino acá a la tierra Soque. El amor lo trajo. Iba a decir una frase, pero es muy vulgar, de que ya sabes que jala más que 2 carretas, ¿no? Sí, seguro. Pero ahí me van a proscribir. Sí, seguro. Sí. Oye, amigo, y cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Por qué Maximiliano? Sí, estoy en eso porque además somos muy localistas, ¿eh? Y entonces, ¿para qué escribir de un personaje que ya se murió hace mucho tiempo? Y que no es de una influencia de esta zona, ¿no? Como ¿para qué? A ver si la producción me puede enfocar aquí, por favor. Está Yo Maximiliano. ¿En qué momento tú agarras y dices, voy a escribir sobre Maximiliano? ¿Qué influencia tiene en ti este personaje, querido maestro? Fíjate, a lo mejor no habías ni nacido vos, Memo. En 1987. Nací en el 87. Ah, bueno, el año que tú naciste, Fernando del Paso, un académico, historiador, publicó una novela que se vendía en las tiendas Sambors como pan caliente. Uh-huh. O sea, veías un rimero de libros de más de 1 metro con el nombre Noticias del Imperio. Y era una novela sobre Carlota y Maximiliano, y pues yo estaba empezando a leer muy fuerte, es decir, a tener cada vez más el hábito de la lectura, y me atrapó la historia vista desde una perspectiva más humana, más
Porque a mí me educaron igual que a todos, ¿no? Con la idea de que los traidores, y una visión muy maniquea de la historia, de buenos y malos, de héroes o villanos. Porfirio Díaz es un dictador, desde esa lógica. Hidalgo es el padre de la patria y no le tiene ningún mérito a Iturbide porque se proclamó emperador, el primer emperador. Y bueno, Maximiliano era extranjero. De entrada. Vino tras la ocupación del ejército francés a México. Había 30,000 soldados franceses enviados por Napoleón III, que tenía deseos de expandir la influencia de su imperio en México. ¿Por qué envía Napoleón 30,000 soldados a México? ¿Qué querían de México? Mira, el inicio de la novela tiene varios prólogos. Uh-huh. El primero es el contexto, o sea, que el primer capítulo se llama México, la manzana de la discordia. En esa fecha, por 1863, Estados Unidos estaba en plena guerra civil por el tema del norte y el sur, porque la gente del norte quería prohibir la esclavitud, que era legal en Estados Unidos, pero de este sistema dependía toda la economía del sur de Estados Unidos, porque ahí se cultivaba tabaco y se cultivaban muchas otras cosas. Uh-huh. Pero el tabaco principalmente fue uno de los productos. Y entonces para ellos liberalizar a los esclavos que fueron esclavos durante siglos, y no en América, en buena parte del mundo, significaba un golpe durísimo a la economía. No son esclavos los mexicanos migrantes ahora, que están en California, pero sí hay una buena dependencia de la economía, y ahora ya en California, ¿no? Uh-huh. Que California es el estado más, si fuera país sería el cuarto país más rico del mundo, o quizá el primero. Es una economía pujante. Potente. Y la economía agrícola de California, que produce vinos, que produce fresas, que produce cualquier cantidad. Frambuesas, los strawberries. ¿No? ¿Cómo quieres tu strawberry? Ya se volvió muy fresa. Te tengo que cuidar. Sí, si no, al rato te voy a bajar con un hilito así de... No, es que aquí es fan del strawberry de Starbucks. Entonces, por favor, una strawberry, base y limonada, por favor. Y en el drive-thru. O como cuando llegas al Starbucks y pides, puta, ese es el... ¿Cómo le pongo? ¿Qué nombre le pongo, puta? Sí, no man. ¿Puedo decir una grosería? Sí, por favor, dila. Un día vi ¿cómo le llaman? De esos que platican y hacen chistes. Un estandopero. Un estandopero, decir, ¿no? Pues voy llegando al Starbucks, ¿no? Y pido un café, y me empiezan a preguntar que si de lactosada, que si no sé qué, sírvamelo, ¿no? ¿Y cuánto es? No, pues 80 pesos. Y entonces dice la señorita, porque así te dicen, ¿cómo le pongo, no? Para que te llame por tu nombre. Póngale pendejo, dice, por andar comprando aquí. Pero bueno. ¿Se te hace muy caro Starbucks? Es estatus. Una de las cosas que tiene el mercado, algún día hablaremos de economía, hoy no nos va a dar tiempo. Hoy no nos va a dar el tiempo, sí. De Milei y de todo lo que está haciendo allá, por ejemplo, de Trump y todo el impacto económico, el tema de China, que es súper interesante. Sí. El impacto que está teniendo la expansión económica china y sobre todo su desarrollo tecnológico. Pero hay una cosa que la Escuela Austriaca de Economía, que sigue vigente, pero sus mejores autores fueron de principios del siglo pasado, uh-huh, por ahí de los años 20, 30. A nosotros no nos enseñaron nada de eso en la escuela. Pero hay personajes como Ludwig von Mises, como Hayek, que eran maestros ahí, y hablaban de una cosa que se llama la teoría subjetiva del valor, porque Marx en su teoría sobre el capital hablaba de que es el trabajador el que le da valor agregado a un producto. Es decir, para armar un coche tú necesitas un trabajador. Sí. Y si no tienes quien lo arme, estás frito. Sí. Pero lo que tienes que darle es un mejor pago por su trabajo, porque dependes de él. ¿Y qué pasa ahora con la robotización, el uso de la inteligencia artificial, sí, que está sustituyendo esa mano de obra? ¿O qué pasó con la revolución industrial, que vino a sustituir a cientos, miles de trabajadores en Inglaterra?
trajo como consecuencia esto de la plusvalía, la teoría de ese valor agregado que según Marx no les es redituado a los obreros. Y sin embargo, la escuela austríaca decía es que el valor no se fija en función de los costos, sino es una apreciación subjetiva. Es decir, por ejemplo, si estás en el desierto, tienes 3 días de que no tomas ni agua ni nada y te encuentras un puesto de Coca-Cola, ¿no? Y te dicen, ¿cuánto pagarías por una Coca-Cola? Lo que te pida. Sí, quiero $100. Pues $100 la primera Coca-Cola. Entonces el dueño del changarro le dice, oye, pero aquí tengo otra. Y tú dices, bueno, tengo sed, me voy a quedar sin dinero, pero pues si me la dejas en 50, órale, va. Entonces, y va para la tercera Coca-Cola, que ya estás satisfecho, ya no quieres, igual te la compras para llevar, y el que te la está vendiendo te la puede llegar a vender hasta en $5. Sí. Es decir, finalmente, el valor, y esto pasa con las marcas comerciales más famosas del mundo, estas bolsas, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Hermes, y todas esas cosas que te pediste ahora tú de eso. Burberry. Es puro, no, bueno, chemis. Bueno, este es del cocodrilito, este es básica. Fíjate, eso lo hacen en países asiáticos. Pero ¿sabes qué hace que cueste caro? Es ese pinche cocodrilito. Cocodrilito. Esta fue una paca que abrieron hace como 2 meses. Y no, es real. Yo le veo cara ahí, dice... Le ves así como el tono de Palacio de Hierro. No, de Palacio de Gobierno. Bueno, amigo. Ya estamos desviando. Ya. Bueno, a ver, quiero leer tantito. Quiero decirles aquí la primera de forros de este libro. Esa chingada, por eso me caes bien, hombre. ¿Por qué, amigo? Porque eres culto, ¿sabes cómo se llama esa parte del libro? Muchas gracias. Tu presentación, que es Juan Carlos Calimayor, es notario público, columnista y escritor, originario de Chiapas. Ha dedicado su vida al ejercicio del derecho, la reflexión política y la exploración de la historia de México con mirada crítica y sensibilidad literaria. Dice, desde hace más de 30 años publica la columna Estribor, espacio de análisis y opinión que se ha convertido en un referente del pensamiento independiente en el sureste del país. Su pluma combina el rigor del jurista con la pasión del narrador, siempre en busca de sentido, contexto y memoria. Yo, Maximiliano, representa una incursión más íntima en la narrativa histórica, dice, una evocación poética del emperador que soñó con florecer en tierra ajena. ¿Y en qué momento crees que se desmorona este sueño acariciado? Primero explicarte que recurrí sin imaginármelo, en vez del trabajo de investigación histórica, al género novelístico. Porque la novela te permite decir lo que tú creas que es, sin discutir con nadie. Si yo hubiera hecho una novela sobre este personaje con rigor histórico, no hubiera faltado alguien que me dijera eso no es así. Eso no pasó. Exacto, porque hay esta versión de tal fulano. Entonces dije, ¿para qué me meto en esas discusiones? Por eso mejor abordaste el género novelístico. Primero está dividido en 2 partes. La primera parte es una narración en términos generales hecha por mí directamente, donde estoy explicando el contexto en el que se da este problema. Esta novela, Este problema. Y el segundo parte de una premisa que dice, y si Maximiliano hablara, así se me ocurre, y si hablara él, pues ¿qué diría, no? Y entonces cuento su vida desde joven, su primer amor, y va más un poco al tema de las anécdotas. Esos datos sí son reales. Sí, pero novelados. Novelados, ok. O sea, se basan en momentos de su vida. Pero en un término más novelesco, ¿no? Totalmente. E incluso creo que abusé de la prosa poética. Por ratos está muy adornado, ¿no? Oye, ¿y en qué momento cuánto tiempo te llevó a escribir este libro, querido amigo? Es que después de haber leído en el 87 a Noticias del Imperio, me apasionó la historia del personaje con curiosidad investigativa, más que
tomar partido, porque yo no tomo partido ahí, yo no digo que él hubiera sido lo mejor para México, simplemente narro que lo trajo acá, qué circunstancias lo trajeron y que terminaron con su muerte, ¿no? Entonces me dediqué a comprar todo lo que tuviera que ver, toda la bibliografía. He ido hasta Donceles, en la calle de libros de segunda mano en la Ciudad de México, ahí una cuadra de Bellas Artes. De Bellas Artes, sí. A comprar lo que se te ocurra. De Maximiliano. Tengo cualquier cantidad de libros, en que inclusive bajé textos, publicaciones en Europa que no se encuentran acá, que las traduces, ¿no? Sino del alemán, ¿no? Y entonces escribirlo fue relativamente fácil, porque ya lo traía yo en la cabeza, ¿no? Okay. Lo que pasa es que nos pasamos procrastinando toda la vida, no sé si sabes lo que quiere decir eso. Procrastinar. Sí, claro, postergando, ¿no? Ahí lo vamos así, ahí lo vemos. Pero pásalo al terreno de los anhelos personales. Claro. Decir, algún día voy a escribir un libro, ¿no? Sí. O algún día voy a viajar a Italia porque quiero conocer la cuna del Renacimiento. O algún día voy a ir a conocer el Museo Rufino Tamayo. O sea, oye, algún día voy a ir a remar al lago de Chapala, ¿no? ¿Sí? Ahí frente a Jijí. O te vas a parar en la cascada de Agua Azul encuerado, vas a decir... Ya sabes qué, ¿no? Sí. Y los incluyes a todos, además. Sí. O sea, pero esas cosas uno las va postergando. Son cosas que uno imagina que Sí. como que serían parte complementaria de tu vida. Sí. Hay una película muy buena de Jack Nicholson y Morgan Freeman, dos actores ya veteranos, muy viejos, donde les dicen que están enfermos, una enfermedad terminal, y uno es millonario, el otro es una persona sencilla, un asalariado, pero coinciden en la misma habitación en el hospital, que por cierto el dueño del hospital era el mismo que estaba ahí instalado. Y entonces cuando les dicen, pues casi les quedan 2 meses de vida, ¿no? El rico dice, ¿para qué nos quedamos aquí? Mejor vámonos de viaje, tengo mi jet, y se van a recorrer. ¿A dónde quieres ir?, le dice el otro. Y el otro, que era un hombre culto, el asalariado, pues la verdad es que me gustaría ir a Egipto, ¿no? Y me gustaría ir a pararme a la punta del Everest. ¿Qué más, cabrón? Entonces estoy inventando un poco, pero ese es el objetivo, de qué querías hacer. Entonces, Okay. Este libro es producto de ese viejo anhelo. Ok. Pero no para hacer un libro y tener un hijo y sembrar un árbol. Es un primer libro de otras cosas que, si Dios me da tiempo, vida, los voy a seguir escribiendo. A ver, yo quiero preguntarte preguntas. Porque además es una provocación. Sí. En el fondo hay una provocación. Sí. Porque este es un personaje estigmatizado, por Sí. ejemplo, por el actual régimen y por el régimen por revolucionario. También. ¿Sí? A ver, yo te quiero hacer preguntas técnicas porque seguramente mucha gente tiene esos anhelos que dices tú. Muchos anhelos, entre ellos el poder escribir un libro. Quiero que sepas que yo soy uno de ellos. Exacto. Que en algún momento de mi vida quiero escribir, si entra dentro del interés de alguien, de leerme las peripecias que pasé a través de... Y las malas decisiones. Tendrías muchas anécdotas que contar, tú que has Sí. convivido con la clase política. Sí. Sí, Solo es también. cosa de sentarse. Sí. El tema de la redacción es complicado porque tienes que tener mucho oficio. Yo estoy publicando... ¿Quién te revisó aquí tu Una editora que independiente de Tuxtla, que me hicieron un gran trabajo de impresión, pero ¿quién te...? Sí, ok. se llama Verónica No, Ortiz. pero me refiero a que lo dije mal la palabra. ¿Quién le hizo la Es que- revisión de la ortografía? ¿Cómo se llama? Por eso, la corrección corrección de estilo. Sí. Pero no solo es la corrección de estilo, es prácticamente el maquetado del libro, o sea, y revisar todo. Ok. Revisar los puntos, las puntuaciones, los párrafos, cómo deben ir. Por supuesto que pasó por ese proceso. Te imprimió... Las imágenes. Sí. Las imágenes las imprimí. Mira, Juventino Sánchez. ¿Lo conoces? Sí, claro, pues un buen amigo. Él es el que hizo el libro. Oye, fascinante, está De muy la bien editorial hecho. Tifón, ahí en el barrio, en el Editorial corazón Tifón. de San Roque. Él te imprimió. Él me imprimió. Súper. Con razón ya decía yo que tenía decía que
no sé, dije, tiene un toque de un amigo que yo conozco, pero ya lo veo. Si ves por ahí hay una... Juventino. Hay un oficio, bueno, es un oficio, es un nombramiento, como parece el escudo imperial. Ah, sí, aquí. Ajá. Sí. Aquí está. No, más para adelante. Más para adelante. Mientras que lo encuentra, pueden comprarlo en el Fondo de Cultura Económica y en la librería José Emilio Pacheco. Ok. Aquí está, mira. Ajá, sí. Si quieres muéstralo. Sí, ahorita lo vamos a mostrar aquí. Ese documento lo tenían unas tías, abuelas mías, que ya fallecieron hace como 20 años. Ok. Me lo obsequiaron de juventud, junto con una carta de despedida del bisabuelo de ellas, tatarabuelo mío, don Juan Pablo Franco. Yo soy Calimayor Franco. Porque resulta que Porfirio Díaz lo mandó a fusilar porque se volvió, apoyó al régimen. Eso que ves es un nombramiento que le hace Maximiliano de su puño y letra, ¿sí? Para que fuera prefecto, una figura política. Que no existía. Como una especie de vicegobernador para el estado de Oaxaca. Ok. El tema es que tenía 3 meses de nombrado y a los 3 meses ya estaban fusilándolo, ¿no? Sí. La explicación que yo hago, ya me gustaría cerrar con ese tema para que hablemos de otro, pero además dejarles algo de pastita para que lean, ¿no? Si se animan. Como dicen los españoles, ¿no? Sacando la pasta. Exacto. Ese es otro. Ya estás muy internacional, tú, nada más lo dejé de ver un tiempo. Como 2 años, 3 años. No, le dice un periodista, Jordi Évole, no sé si lo has leído, sí. Has visto a Jordi Évole. Perdón, nada más para que le contestaras a la persona de ahí. Le dice... ¿Estamos en vivo o no? Estamos grabando. Ah, ok. Estamos grabando. Entrevistó a Miguel Bosé. Sí, sí. Él dice, oye, pero tú has ganado bastante pasta, ¿no? Y le dice Miguel, no, sí, claro, he ganado bastante. Dice, bueno, pero ahorita tú te la estás viendo complicada porque le hizo la entrevista en pandemia. Dice, porque tú vives ¿de qué? De los conciertos. No, pues sí, vivo de los conciertos. Y dice, pero pues, y le dice, pero si tienes bastante pasta, ¿no? Guardaste. Ah, no, tengo todavía. Sí, la paga, como decimos aquí. Fíjate que ese Miguel Bosé ha venido varias veces de incógnito a Chiapas. Porque ya, ¿en serio? Sí, claro. Si lo buscas, lo googleas, tiene una fotografía frente al exmonumento de Santo Domingo, porque apoya a organizaciones sin fines de lucro que tienen programas sociales ahí en Los Altos. Ahora sí que, como dice el dicho, lo que hace tu mano derecha, que no sepa lo que hace tu mano izquierda. Da aportaciones. Sí. Y ahora pues regresa como todo, que se está, como ya vimos que no da para mucho esto que oyen los jóvenes ahora, ¿no? Entre Peso Pluma y Maluma. Te quiero hacer ahorita una pregunta después del corte de ese tema. Déjame hacer un corte, ¿sí? Pero bueno, compren el libro, está... no, ahorita vamos a regresar para cerrar este tema. ¿Ya cerramos? ¿Ya cerramos? Pues cerramos diciendo que también viví una anécdota personal, familiar, que también me inspiró a escribir el libro. El de Yo, Maximiliano, de venta en la librería José Emilio Pacheco, está ahí en el Boulevard Antecito de voltear. Es el Fondo de Cultura. Sí. Fondo de Cultura. Y va a estar pronto en otras. Va. Y lo vamos a presentar en San Cristóbal, Palenque, Comitán. Vas a hacer varias presentaciones. Sí. Bueno, déjame hacer un corte, ¿sí? Va. Estamos aquí con el maestro Juan Carlos Calimayor, editor de Yo, Maximiliano. Bueno, escritor, más bien, escritor, para que ya lo adquieran el libro. ¿Se puede saber el precio? Está en 300 pesos. 300 pesitos. Pero costó más. Digo, no es de que cueste más el valor es más, ¿no? El valor es más porque trae 20 ilustraciones a color, impresas en offset, y eso cuesta. Sí, si las hubiera hecho en blanco y negro me hubiera costado mucho más barato. No, pero pues era estilo. La ópera prima, era la primera obra y había que hacerla bonita, ¿no? Está precioso. Vamos a un corte, ¿sí? Va. Regresamos. Bueno, continuamos. Gracias por seguir con nosotros en el podcast. Esto no se ve, ¿verdad? ¿No se ve? ¿Sí se ve? ¿Aquí está bien?
Perdón. Pues me estoy echando mi refresquito. Felicidades, ya no te lo dije antes de irnos al corte. Gracias por venir también a presentarlo aquí. Yo, Maximiliano, una lectura, me lo voy a echar. No te prometo en un fin de semana, pero en una semana. Está bien fácil, ¿no? ¿Sí? Lo vas a leer en menos tiempo de lo que te imaginas, porque ¿sí? Los capítulos son muy cortos. Ok. Es un libro como la técnica de TikTok. Ok. Es decir, está hecho para que puedas leer 1, 2, 3, 4 capítulos y te duermas, por si lo lees en la noche, con la sensación de que no interrumpiste a la mitad nada. Ok. Porque son capítulos cortos. Oye, ¿te puedo preguntar un poquito de historia? No, pues eso es sí. De cualquier etapa de la historia. De cualquier etapa. ¿Quién finalmente da la orden de fusilar a Maximiliano y cómo se dan esas condiciones? A ver, y ahí lo relato también. O sea, el propio Juárez. A ver, primero hay que explicar cómo llega el ejército francés. De ahí viene lo de la batalla del 5 de mayo, un año antes de la ocupación francesa. Ok. Llegan los franceses, ocupan México y después traen a Maximiliano. Los conservadores católicos que estaban indignados porque Juárez y los liberales de la época expropiaron todos los bienes de la iglesia, incluyendo templos, conventos, iglesias y no solamente extensiones de tierra. No hablo de política en este podcast, pero digamos que lo que hoy se vive en México, ¿no? Por un lado los de la Cuarta Transformación y por otro lado los que no apoyan la Cuarta Transformación. Es una analogía de lo que pasaba en ese momento. Que además ha sido histórico, o sea, no la estamos conociendo descubriendo el libro nuevo, el negro, porque precisamente por eso han estigmatizado a estos personajes. Porfirio Díaz, por ejemplo, reconoció y mandó construir el hemiciclo a Juárez, y en vida fueron adversarios políticos fuertes. ¿No? Cuando Juárez se reelige, porque se queda 14 años en el poder, después de que se van los franceses todavía se queda como 10 años más, y gana elecciones muy cuestionables. Juárez. Es cuando Porfirio lanza desde su finca ahí en que se llamaba La Noria, en Oaxaca, el plan de La Noria, que es una revuelta para exigir la no reelección, cosa que también él hizo después. Termina siendo, sí, claro. Sin embargo, tú no puedes concebir. Mira, Porfirio está enterrado en el cementerio de Montparnasse en París, y repatriar sus restos es un tema súper polémico. ¿Por qué? Porque es el villano favorito, es el dictador. ¿No? México y sus bemoles. Sí, necesitas villanos. Sí. Necesitas a quién echarle la culpa. Juárez no es villano en esta historia. Sí es villano. Es que lo que hago es humanizar a los personajes con sus errores y aciertos de cada parte. Juárez cometió no sé cómo llamarlo, pero fue un acto de soberanía donde se dio a perpetuidad, firmando un tratado a cambio del apoyo de los Estados Unidos contra los franceses, el Tratado Maclean-Ocampo. El Tratado Maclean-Ocampo le daba ni más ni menos que el derecho a perpetuidad sobre el istmo de Tehuantepec a los norteamericanos, donde hoy está actualmente el tren transísmico. Que conecta Coatzacoalcos y Salina Cruz. El mismo valor que tiene ahora para el comercio internacional lo tenía desde esa época. Y igual y mucho mayor porque no estaba el canal de Panamá. No, exactamente. Y era la mejor. Y de ahí nativos hasta el estrecho de Magallanes, allá por la Patagonia, ¿no? Tierra de Fuego. Hasta Tierra de Fuego, exactamente. Hay un lugar ahí que se llama Ushuaia, que es hermoso. Es la última ciudad austral, ¿no? Muchas mujeres en la política, y no en la política nada más, sino en muchos aspectos de la vida, pero bueno, nos concentramos en el poder político. Vemos que tienen una gran influencia sobre presidentes, dictadores, gobernantes. El caso de Marta Sagún con Vicente Fox. Terrible. Una influencia dañina, diría yo. Veo mucho a la mujer de Ortega en Nicaragua todos los días dando... Vicepresidenta. Hermanos compatriotas, por eso... Lista para asumir el poder en cuanto falte Noriega. Güey, o sea, ¿qué pex, digo yo? Bueno, en este caso, la mujer de Maximiliano, ¿qué papel jugaba? ¿O era una mujer? No digas la mujer de Maximiliano porque se van a enojar las feministas. Ok. Con todo respeto. La mujer de... La esposa. Carlota.
hija del rey Leopoldo de Bélgica. ¿Era sumisa o era mandona? No, era mandona. Es más, juega un papel muy relevante en este proceso histórico porque ella emitía y suscribía decretos, creó varias cosas, orfanatorios. En el poquito tiempo que estuvieron hicieron cosas que eran muy de avanzada para la época, pero venían de Europa, venían de Austria, donde había, si no siglos, por lo menos varios centenares de años en ciertos temas. Por ejemplo, cuando llegan a Veracruz, que es donde desembarcan. Y les dan la bienvenida. En Puebla fue extraordinaria porque era una ciudad, es una ciudad conservadora, católica. Sí, totalmente. Y dice que hicieron un arco de flores que era enorme. Les hicieron una magnífica recepción. Pero en Veracruz, pues sí, le montaron algo, pero no... Llegaron los jaraneros y las jarochas. Seguramente, pero la impresión que se llevaron no fue precisamente la mejor, sobre todo cuando les toca subir en carruaje las cumbres de Maltrata. Imagínate eso. No, qué chinguita. Sí, ahorita en carretera. Es una chinguita, sí, claro. Pero entonces ahí dice, aquí le hace falta un tren. En Europa ya se conocían los trenes, ya atravesaban toda Europa. Y el tren lo inaugura Juárez un año después de que se va Maximiliano y ya estaba prácticamente terminado, porque Maximiliano trajo una empresa extranjera que lo hizo. Maximiliano trajo, digámoslo así, la primera locomotora. El primer ferrocarril de Chiapas, ahí hay incluso una imagen, el primer ferrocarril de México lo trajo Maximiliano. ¿Sí? Lo terminé inaugurando Juárez. Ok, entonces los conservadores traen a Maximiliano. Está aquí un corto periodo de tiempo. Los católicos conservadores que se sintieron agraviados por la expropiación de los bienes de la iglesia, por la separación de la iglesia del Estado, que el Estado ya no hiciera, lo siguen haciendo. Que intervienen en temas. El matrimonio, sí, las actas de nacimiento, ¿no? Y lo que sí fue un error político, porque no tenía de otra Juárez, era decretar la moratoria de pagos de la deuda, es decir, dejar de pagarle a los acreedores que en aquel entonces eran Inglaterra, España y Francia. Estos tres países le prestaron dinero a México. Sí, porque desde que nacimos como nación independiente, fíjate que tuvimos 300 años como colonia y no nos quitaron un centímetro del territorio. Sí, no. Apenas fuimos independientes, nos empezamos a endeudar, perdimos la mitad del territorio. Santa Ana entregó una parte. Eso es un error histórico de apreciación. No lo entregó. No, Santa Ana casi salva con la batalla del Álamo echar a los tejanos que se habían declarado independencia, y era presidente de México y pidió licencia para ir a combatirlos, cosa que nadie en México en ese momento tenía liderazgo para hacerlo. Okay. Y se echa un recorrido de 6,000 kilómetros para llegar allá. Y bueno, y hace el asedio del fuerte del Álamo. O sea, precisamente por eso hay que escribir la contrahistoria. Sí. Para que la gente de ahora tenga un punto de equilibrio entre dos versiones y crea lo que le parece más. Ya para terminar con Carlota, entonces sí tenía una gran influencia sobre Maximiliano. Carlota era una mujer, te voy a explicar por qué. Porque las mujeres y los hombres de las casas nobles de Europa, las hijas de reyes, tenían una educación muy selecta. Entonces no iban al colegio. Sí. Y además no había colegios como los conocemos ahora, o escuelas públicas menos. La única manera de educarse en esa época era, bueno, eso fue más un poquito en la Edad Media para adelante, eran los monasterios. O sea, había que ser cura para poder tener acceso a leer. Y es ahí donde se hicieron porque no había imprenta, las primeras copias de las grandes obras que han trascendido a lo largo de la historia de la humanidad de Occidente. Oye, yo he ido en 2 ocasiones al castillo de Chapultepec. Es fascinante ese lugar, a mí me encanta. Ahí está la recámara de Maximiliano, ahí está la carroza. ¿Ellos mandan a construir ese lugar o ya estaba? ¿O alguien les dice, pues van a vivir aquí? No, ya estaba. El que manda a construir el actual Palacio Nacional, que es una edificación hoy día todavía espectacular, es Hernán Cortés. Ok. Iba a ser su casa de residencia. Sí, del Palacio Nacional. De Hernán Cortés. Que un día vamos a platicar ese tema, si me lo permites. Sí, claro que es otro personaje muy controvertido. Gracias, Jerry. No, gracias. Todos
los que se educaban recibían. Carlota hablaba 5 idiomas, Maximiliano hablaba 7. No. ¿Por qué? Porque tenían maestros solo para ellos. Entonces les enseñaban geopolítica, historia universal. ¿Sí me explico? Sí. Entonces traían una gran cultura. No había en México, y hoy en día haciendo una analogía, volteando a ver el pasado, no a tu consideración y es tu punto de análisis muy personal para que no se nos vayan a ir encima luego los youtuberos o facebookeros. Nunca existieron las condiciones a tu consideración para que en México se estableciera una monarquía. A ver, ¿O fue algo muy acariciado que no fue posible? No, es que pudo ser. Pudo ser México una... Te voy a contestar de una manera que no te esperas. A ver. México, antes de los españoles... Gracias, Dier. ¿Fue una monarquía? Sí, aquí está, amigo. Fue una monarquía. Los tlatoanis eran reyes, eran emperadores. ¿Cómo le dicen a Moctezuma? El emperador azteca. El emperador azteca, sí. Bueno, ok. Bueno, yo hablo de la monarquía. ¿En qué sentido? Europea. ¿No? Por eso, ¿en qué sentido era una monarquía los tlatoanis? En que la sucesión del poder era hereditaria. Sí, se traspasaba. Pero por línea recta o por línea transversal cuando no había parientes en línea recta, como es actualmente y lo ha sido históricamente en las familias de la realeza europea. Uh-huh. Luego tenemos, después de los tlatoanis, de Tenochtitlan, ¿no? Tenemos 3 siglos de corona española. Uh-huh. O sea, toda la historia de México ha sido más monárquica que republicana. ¿De dónde viene? Apenas tenemos 200 años de ser república. De ser país y de ser república. Sí. Porque fuimos un poquito más o menos de 200 años, más o menos, ¿no? Sí. 1821. 1821. Sí, ¿no? Con la entrada del emperador. Así es. Bueno, y luego. Bueno, Maximiliano no iba a ser emperador, había una junta de gobierno en la que él participaba, que eran 3 integrantes, y el Congreso no se ponía de acuerdo. Ya debe haber más de un Noroña en ese Congreso, eso no lo investigué, pero ante la falta de acuerdos, una manifestación pública, no sé si auténtica, orgánica o fingida por la clase política, le pidió a Iturbide que fuera emperador. Uh-huh. Entonces, la idea de tener un emperador en esa época, de ese México de esa época, no era descabellada. Porque en Europa las monarquías, hasta la fecha, ya son monarquías parlamentarias, sí, han ido evolucionando. Pero los jefes de Estado siguen siendo los monarcas. En España, en Dinamarca, hasta Japón tiene al emperador. Sí. Digamos que el que es el primer ministro depende de una decisión directa del rey, ¿no? Las atribuciones son de jefe de Estado. Sí, de jefe de Estado. No tiene atribuciones administrativas, ni de gobierno, ni tiene ideología. Él representa a la nación, encarna a la nación. Pa' pronto. Aunque parezca descabellado, pero tiene una razón histórica de ser. Entonces los conservadores pensaban Juárez y todos los liberales de la época estaban apoyados por Estados Unidos, por los masones liberales, por los protestantes que ya habían escisionado a la Iglesia Católica. Okay. Entonces desertaron por todos los flancos, y además estaban impulsando la idea de la república con los 3 poderes, okay, para que se hicieran contrapeso entre sí. Uh-huh. Eso que acaba de desaparecer en México. Sí. ¿No? Con la elección del Poder Judicial. Juárez tuvo en todo momento la intervención de Estados Unidos, en todo momento. Cuando se autonombra presidente, porque se lo permitía la Constitución, era el presidente del Poder Judicial, renuncia el presidente entonces, porque sintió que lo de las reformas liberales le iban a pesar históricamente. Entonces va a Veracruz Juárez. ¿Por qué a Veracruz? Porque en Veracruz estaba la aduana, era el único lugar donde podía financiar su gobierno. Porque sin dinero... O sea, él podía llegar a Veracruz, llegar a la aduana y ahí estaba el área de cobros, ¿no? O algo así por el estilo. Exacto. Había dinero en efectivo. Había circulante todos los días, porque todos los días desembarcaban. A ver, dame tanto de ahí, ¿no? Sí. O sea, oye, ocupo dame, a ver cuánto hay. Tenía que pagar a su gabinete. Imagínate, claro, que aquí no les paguen el gabinete la quincena que viene.
A ver cuántos quedan. No, seguro, sí. Bueno, pues algo así. Y qué bueno que me dices eso. ¿Cómo México en aquel entonces, con Maximiliano, con Juárez, esa época de 20, 30 años, cómo recaudaba dinero aparte de la aduana? Es que el gran recaudador era la iglesia a través del famoso diezmo, que ahora ya se institucionalizó Ok. O sea, en los gobiernos. Juárez, por ejemplo, ¿cómo cobraba los impuestos? No había toda una estructura como hoy en día el SAT, que son los ojos. El único ingreso fuerte que tenía eran las aduanas. Ah, ok. Porque cada producto, cada desembarco que traía productos Allá hacían el cálculo. Bueno, no había calculadora, pero a ver. Por ahí pasaban. Esto, todo en lápiz, ¿no? Sí. No, pues nos vas a pagar tanto. Y empezaron a surgir los primeros impuestos al comercio, ¿no? Ok. Así México en aquel entonces... Pero no entonces, tenía una estructura como la que tiene ahora el SAT, así, pero ni remotamente. meticulosa. Sí. Oiga, licenciado Guillermo, es que fíjese que le llegó al su buzón tributario. No, eso es peor que un asalto. Tiene la razón Salinas Pliego Totalmente. al decir que los gobiernícolas nos quitan, nos despojan de nuestro recurso trabajado, devengado, bien hecho, y usan ese dinero para hacer obras faraónicas y hacer dispendio del dinero en becas. Te estás contestando tú solito. No, ¿tiene la razón? ¿Le asiste la razón? No, pero él, por lo que veo, él no quiere, o sea, no quiere que existan los impuestos. Eso planteaba Javier Milei en Argentina y estaba empezando a bajar los impuestos. Sí. El problema es cuando el Estado depende de todo lo que recauda, y en este país la recaudación es muy injusta. Uh-huh. Hay 80 millones de personas inscritas en el SAT, de las cuales solo el 4% paga el impuesto sobre la renta. ¿El 4%? Donde el 70 y tantos % de los trabajadores viven en la informalidad. Sus patrones tienen comercios que no declaran impuestos. Chiapas está invadido de eso. Sí. Todos los puestos de los mercados, todos esos no pagan impuestos. Los que están en la calle vendiendo ropa. No pagan impuestos y sin embargo tienen acceso a la seguridad social gratuita, tienen acceso a la educación pública gratuita. Entonces cuando yo veo a alguien diciéndole a Salinas Pliego, paga tus impuestos, yo les digo que son unos parásitos, con el respeto debido. Sí. Porque la presidenta Sheinbaum dijo, sin mencionar su nombre, va a pagar, tiene que pagar. A ver, pero te voy a decir 6 cosas que son terriblemente injustas. A ver, no escuchamos. Solamente en el caso de Ricardo Salinas. Okay. Pongámoslo de ejemplo. A ver, el SAT tiene una cosa que se llama determinación presuntiva, una atribución, una facultad. Si tú declaras, vas de cuenta, vamos a suponer que ganas 100,000 pesos libres de honorarios, tienes que pagar el 34% de tus impuestos de esa cantidad. Y ahora el SAT tiene acceso a tu cuenta bancaria y te puede hacer una auditoría si encuentra una disparidad en lo que estás declarando que vas a pagar y lo que encontró en el banco. Si tú dijiste que ese año ganaste 50,000, pero de alguna manera entraron 100,000 a tu cuenta, ese diferencial para ellos son impuestos, son ingresos no declarados e impuestos no pagados. Segundo, tienen la facultad de hacerlo retroactivamente hasta 5 años. Sí. Y además, tercero, la facultad es discrecional porque no se lo hacen a todo el mundo, es a quien se les da la gana. Al azar puede ser. Entonces llamamos la presunción, la mera presunción de que no hiciste bien tu declaración. Y hay un diferencial. Segundo, la discrecionalidad, decíamos. Tercero, la retroactividad del cobro de impuestos. Entonces, por ejemplo, Salinas, su deuda original en 2008, que fue donde empezó este pleito, pues a lo mejor era de 2,000, 3,000 millones de pesos por un diferencial. Y en lo que se la pasó aclarando, el SAT te pone, si es retroactivo, 100% de recargos y 100% de multas. Entonces, y actualizaciones. Ellos le llaman crédito fiscal porque ya se los debes. No. Al menos se los debes en lo que ellos encontraron, en lo que te defiendes. Tú tienes que demostrar que no es cierto y que pagaste. Entonces una deuda de 2,000 millones se vuelve de 6,000. Y si cada año le haces una actualización, llegas a la cifra escandalosa de 70,000 millones de pesos. Y dice la presidenta, nosotros ocupamos ese dinero.
Claro, si no hay que viven los Noroñas, ¿cómo pagan sus boletos de primera clase? En Air France. Ahora, ¿En qué? El presidente López Obrador. Oye, querido maestro, ¿y en qué gasta hoy nuestro dinero la presidenta? Lo que pagan los mexicanos. Hay mucha gente que no entiende este tema, pero vamos a tratárselo de explicar en palabras sencillas. Ajá. La gente paga sus impuestos. Los 20 millones de mexicanos, 12 millones de mexicanos que pagan sus impuestos, llegan a las arcas del gobierno. ¿Y qué hace el gobierno con ese dinero? A ver, pero vamos a explicar cómo funciona. Primero, esta afirmación de que no es cierto que solo ellos, los ricos, pagan impuestos. Todos pagamos, y lo dijo la presidenta. Sí. Lo reafirmó. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vas a la tienda y compras un gansito, pues pagas un impuesto. Sí, ahí de entrada No pagas te lo desglosan, pero Sí. un porcentaje igual que la gasolina es de impuestos. el PEPS, el impuesto el IEPS. El IEPS. Perdón. Sí, de cada 20 la Coca-Cola pesos. vale 60 pesos. De cada 20 pesos que vale un litro de gasolina, el gobierno se lleva 4 o 5. Sí. Bueno, ¿no? entonces llegan estos dineros a las arcas de la tesorería de la nación y En base a una cosa que se llama el presupuesto de ingresos, que cada año se calcula en función del número de contribuyentes, de la actividad económica, y se anticipa que probablemente vas a recaudar determinada cantidad de dinero. Entonces apruebas un presupuesto, ¿sí? okay. De ingresos y luego de egresos. Voy a recaudar, en este caso el año pasado fueron 7 millones, pero billones. Billones. Miles de millones. Con B de bueno, ok. Pero por ejemplo, López Obrador el último año hizo un presupuesto de egresos de 9,000 cuando iba a cobrar 7. De hecho, así fue. Y el otro 2. Eso se llama superávit, ¿no? Ok. La diferencia, perdón, se llama déficit. Déficit. Superávit es lo contrario. 3. Ajá. Entonces, ¿cómo financias? ¿De dónde sale el dinero para pagar ese diferencial? En el caso de México, antes era con deuda externa a través del Fondo Monetario Internacional, y ahora lo que se hace es a través de la expedición de bonos de la tesorería, que se llaman CETES, que para los cuales México subió la tasa de interés del 6% a casi el doble. Al 12. Al 12, ¿para qué? Para que inversionistas de todo el mundo en las casas de bolsa dijeran que yo compro CETES porque me está pagando muy buenos réditos. Comprar CETES entonces es técnicamente prestarle al gobierno. Si tú tienes 100,000 pesos de ahorro y compras CETES, te va a dar 12,000 pesos de interés mensual. No, mensual no, anual. Mensual. Sí. Mensual. Ok. Es bastante. Es bastante. Así era antes, ¿eh? A ver si lo puedes checar, por favor, producción, el pago de los CETES. Muchas gracias. Es lo que se llama colocación de bonos. Colocación de bonos. Oye, voy a decirlo. Son pagos a futuro. Oye, voy a decirlo como decía el expresidente Andrés Manuel al de Comunicación Social. ¿Por qué no lo pones? Así le decía, oye, ponlo ahí en la pantalla. ¿Por qué no lo pones? Le dice. Oye, tengo que hacer un último corte y regresamos para concluir, ¿sí? Vale, Estoy sí. platicando con el maestro Juan Carlos Calimayor, que el motivo principal era conversar, platicar y hablarnos sobre esta joya literaria que escribió, que ya está en venta, que está en distribución, que está en un precio accesible, que se llama Yo, Maximiliano, una novela histórica de este personaje histórico e ilustre. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Antes de entrar a cuadro, en off the record, le dije, tú eres un hombre, a mi invitado, tú eres un hombre libre por la palabra libre. ¿Sigue habiendo libertad de prensa? Fíjate, hay una confusión porque a veces la gente de prensa dice libertad de expresión. No, libertad de expresión es la que tiene cualquier ciudadano. Todos tenemos libertad. Todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos. En una comida, en la botana, en la calle, en un micrófono, en una manifestación, en un mitin. En un estudio.
La libertad de prensa va más allá del tema de la libertad de expresión. Es decir, ya lleva el paquete incluido, ¿no? Como estos paquetes que te venden de Telcel, ¿no? De AT&T. La libertad de expresión se da por descontado para el ejercicio de la libertad de prensa, que goza de un estatus especial, sí, de una especie de fuero legal. Ok. No como los diputados, por eso se vuelven impunes, pero es decir, no punibles por el tiempo que dura, a menos que ahorita hoy estaba viendo que quieren sacar a Alito del Congreso, quieren hacer una declaración de procedencia para fregarlo. No, ¿cómo crees? Por órdenes de Palacio Nacional. Pues yo creo que Palacio ya no manda. Mira, había una frase cuando estaba Plutarco Elías Calles, que puso a 3 presidentes, que duró 2 años cada uno, y decían: aquí vive el presidente, refiriéndose a Los Pinos, pero el que manda vive enfrente. Ok. Y el que manda vive, ¿eh? En Palacio Nacional vive la presidente. Dijo la presidenta. Es que si no, no va a rimar. Ok, ya, ok. En Palacio vive la presidente y en Palenque, y el que manda vive en Palenque. Y el que manda vive en Palenque. Así es. Pero él dice que está encerrado. Él dice que está enclaustrado. Mira, yo tenía mis dudas. Como monje tibetano. Tenía mis dudas de hasta cuánto iba a querer meter la mano, pero el nombramiento de López-Gatell, que es un premio a la desvergüenza profesional por la que ha pasado, y de mi amigo, porque es mi cuate, Juan Ferrer, que también mandan como embajador ante la UNESCO, lo conocí en Palenque, era el encargado del sitio arqueológico. Es un premio a la lealtad, con cargos, con cuenta al gobierno actual, el que ha heredado una deuda enorme, son más de 6 billones de pesos, aumentó la deuda de 10 a 16. Ay, cabrón. Eso es lo que heredó Claudia. Lo que recibió Claudia. Pemex quebrado. Sí, está quebrado. Es la empresa paraestatal petrolera que debe más en todo el mundo. Cosas, ni una sola gota hasta el día de hoy en Dos Bocas. No está refinando. Un hermoso aeropuerto que se llama el AIFA, pero que es para el Estado de México, no para todo el país. Es decir, si lo ves para la zona ahí que abarca, está bien. Yo acabo por primera vez de usarlo y está en una bodega bien arreglada, bonita. No, está grandísimo ese aeropuerto. Yo me sí, pero a ver, espérate. Licenciado. El AIFA iba a ser, el Naim iba a ser una cosa espectacular. Ok. Diseñado por Norman Foster, que es el arquitecto que ha hecho los últimos 6, 7 aeropuertos más grandes del mundo, el de Singapur, el de China. El Naim iba a ser una obra de la ingeniería. Por supuesto, y esto que sacaron ayer, tienen redes de que se inunda, y miren, ahí va a estar el aeropuerto y se iba a inundar. Los japoneses acaban de construir un aeropuerto hace unos años, ganándole terreno al mar. Sí. La ciudad de Ámsterdam ha duplicado su tamaño, ganándole terreno al mar. Sí. Entonces, la ingeniería se encarga de eso. Sí. Y eso estaba previsto en el proyecto. El problema es cancelar un proyecto en el que ya habías invertido una cantidad considerada de miles de millones de pesos. Morena, ¿tú crees que va a seguir conservando el gobierno federal a partir del 2030? Yo tengo 2 hipótesis. La primera, que puede ser una sorpresa, y ya vimos un adelanto ahorita en las elecciones de Durango y de Veracruz, donde prácticamente Morena sufrió un revés. Sí, de manos de Andy. No le digas Andy. Bueno, sufrió un revés electoral que es preocupante para ellos. La oposición, que anda en la inopia, que anda perdida en el espacio, no está a la altura de las circunstancias del que necesita el país. No hay un liderazgo. Tendría que venir una especie de outsider, así como pasó con Milei en Argentina, alguien que nos haga emocionar de verdad. Pero yo, no veo de dónde salga un posible candidato fuerte.
tal vez el joven Colosio. Y habría que ver, porque va por un partido que no le alcanza. Si hubiera elecciones, como en otros países, 16 países de Sudamérica tienen segunda vuelta, ahí sí que se pusiera a temblar a Morena, porque sí le podrían ganar acumulando los votos de la oposición. Esta vez obtuvo el 53% de los votos. Ahora viene la elección intermedia en el 2027. 17 estados juegan gobernaturas. Y ahí puede haber dos cosas: o reafirma su hegemonía Morena, o pierde 6. Yo le calculo, ¿Y tú, en el otro escenario le calculo 7 gobernadoras perdidas. ¿Tu quiniela cuál es? Esa, 7. Sí, 7 en base al voto switcher, el que cambia en algunos estados de la República, que es más voto de estados más desarrollados, clase medieros. Que, por ejemplo, han visto que el tema de la salud y de la inseguridad no se resuelve. Entre ellos está Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, todos esos estados. No, Jalisco ya cambió. Bueno, sí, algunos ya cambiaron, no traigo la lista actualizadora. Sí. ¿Y en qué sostiene Morena su tranquilidad y su confianza? En que tiene no menos de 22, 23 millones de beneficiarios directos de la tarjeta de débito del bienestar, que cobran puntualmente en un cajero automático su dinero, sin hacer nada. Los abuelitos. No, los jóvenes construyendo el futuro, okay. los apoyos al campo, las becas Benito Juárez. Y eso lo estamos financiando nosotros. Los que pagan impuestos. Sí. ¿No? Si tú pides facturas. Sí. ¿No? Bueno, pues tú por ejemplo. Hay un despacho que lleva la contabilidad de aquí. Sí, claro. Fíjate, eso es lo que hace rato no me dejaste terminar un ejemplo. Todos pagamos impuestos, sí es cierto, sí, pero es una verdad a medias, porque tú necesitas, a diferencia del que va a comprar un gansito y dice que paga impuestos porque le cargaron un porcentaje al costo, pero uno tiene que contratar a un contador para que lleve sus cuentas. Y tú no, yo sí. Esa es la diferencia entre la formalidad y la informalidad. Sí. Lo que necesitamos es una tabla rasa para que todos los mexicanos contribuyéramos, pero no, tenemos un México diferenciado donde hay una parte de la población que vive del trabajo de otros. Que me perdonen, pero así es. Bueno, entonces, en conclusión, Morena, a tu criterio, sí conserva el gobierno federal. Vamos a ver si esa hegemonía que tiene a través de los programas sociales le aguanta, pero yo veo decisiones muy grandes. Aquí el problema es que la presidenta la siento sola. El expresidente metiendo la mano. Vamos a poner un ejemplo. Quiso poner a Harfuch y no la dejaron en la Ciudad de México. Pusieron a Clara Brugada, que representa las fuerzas más radicales de Morena, vinculadas a los cárteles de Tepito y a todas las organizaciones que invaden propiedades, o sea, toda la mafia que hay en el DF, es la que está detrás de Clara Brugada. De ahí el asesinato. Sí. No es casualidad. Pero se la impusieron al presidente. Tu pronóstico es que Morena se va a terminar de fragmentar en el 2030. Primero porque Claudia no tiene mucha tela donde cortar, tiene lealtades muy radicales. No, muy pocas lealtades. Ya, ok. Adán Augusto trae su juego, Monreal siempre ha traído su juego. Sí. El mismo Noroña, que ahí lo vamos a ver de diputado plurio otra vez, ese se va a morir ahí de viejito en el Congreso cobrando, ¿no? Yo los veo muy fragmentados, ¿no? Y entonces va a haber disputa por a ver a quién ponen, porque cuando ya tienes todo, ¿no? Cuando ya tienes la hegemonía absoluta, entonces dices, el que pongamos gana. Por ejemplo, Chiapas vivió ese momento. Sí. Para fortuna nuestra, y yo lo digo con toda absoluta responsabilidad, sin ningún afán de molestar. No, de ser lambiscón con Eduardo. Ya, ok. Con el jaguar. Nos salvamos. ¿De qué? De que quedara Eduardo. O sea, quedó Eduardo, porque si hubiera pasado otra cosa, cuidado, O sea, el doctor de Tabasco no tenía nada que hacer acá. Si fuéramos una colonia tabasqueña. Si hubiera quedado el doctor tabasqueño. Sí. ¿No? Y además sin conocimiento de la realidad política. O sea, si algo tiene de como virtud, ojalá no... No te caen mal los tabasqueños, simplemente... No, me llevo muy bien con Rodríguez Prats, por ejemplo. Sí, simplemente él aquí no tenía nada que hacer, ¿no? Pues, no. Hacer bien su trabajo. Y ni eso hizo. Sí.
tiene un boquete financiero la Secretaría de Salud. Pues no lo decimos nosotros. Sí. Yo no soy auditor, pero pues ahí están saliendo cada rato cosas. Sí. Yo veo esos dos escenarios. O confirma su hegemonía o el mismo poder los va a hacer pelearse entre ellos, y a lo mejor hay un desencanto de la clase media si el problema de delincuencia y de la salud pública no se resuelve de una vez por todas. Ahora salieron con que van a hacer laboratorios nacionales, Sí. para no comprar con los laboratorios internacionales. Trae un pleito la presidenta con las farmacéuticas. Son todopoderosas. Sí, están cañonas. Sí, pero pero te distribuían bien toda la medicina del país, no había de otra, había que trabajar con ellos. Pero ella se opone a eso. Querido amigo, tengo que despedir el programa. Dijo que iban a hacer un automóvil eléctrico, Sí. Igual que la Patria, la vacuna Patria. Los puede ayudar. Un satélite. Para ¿no? distribuir el automóvil los puede ayudar Salinas Pliego ahí en sus tiendas Electra. Sí. Querido amigo, gracias por venir. Qué gustazo poder haber platicado nuevamente contigo. Que no sea la última, por favor. No, nos verán muy pronto por acá otra vez. Yo sé que tú tienes exclusividad en otras casas editoriales. ¿Sí? No, este chucho no tiene dueño. Amigo, muchas gracias. Y a comprarlo, ¿no? Yo creo que va a estar en Amazon pronto también. Ok. No es común que un escritor chiapaneco piense en promocionar así como lo estoy haciendo sus libros, porque no lo ven con fines comerciales. Yo tampoco, porque no te hace rico, ni siquiera con trabajo se recupere yo Oye, pero dijera Jordi Évole, pero haces pasta, ¿no? Pero para pagar lo que costó, cuando menos, ya con eso me sentiría yo. Recuperar un poquito de lo que metiste. Sí. Muchas gracias, amigo. Gracias. Seguimos aquí, ¿no? Es un placer. Es el maestro Juan Carlos Calimayor. Y mis felicitaciones, muchas gracias, amigo. Qué amable eres. Evolucionado como yo esperaba que lo hicieras. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho y no nos despedimos. Nos vemos hasta nuestra siguiente charla.